Bueno, y abrimos página de mercados muy pendientes de lo que sucede en el mercado español. Mucho ojo, arrancaba el mes de diciembre el IBEX 35 con una fuerza enorme, superaba los 12.000 puntos, subía todos los días, pero llegó Inditex en el día de ayer, presentó resultados récord, beneficios récord, pero por debajo de lo que esperaba el mercado y caía un 6% en el día de ayer. Hoy seguía cayendo y arrastra a nuestro principal indicador, que pierde los 11.800 puntos. Está en este momento dejándose un ligero 0,14%, pero cotización en negativo a fin de cuentas y en el nivel de los 11.773 puntos. Todavía queda mes de diciembre. Sabemos que la bolsa habitualmente en los últimos días del año aprovecha para esos famosos rallies de fin de año para recuperar un poco del terreno perdido, pero en cualquiera de los casos, seguimos diciendo, lo decíamos esta mañana con Federico Jiménez Los Santos, lo que está sucediendo en el mercado español, por mucho que hoy hablemos de bajadas y de caídas, es que se está anotando el indicador más de un 16% en lo que llevamos de año, que no está nada mal. Vamos a analizar toda la actualidad de hoy, que pasa por el IBEX, pasa por Inditex, pero también por lo que pueda hacer el Banco Central Europeo en su próxima decisión sobre los tipos de interés, con nuestra analista de cabecera de Tres Mares Capital, Verónica Llera. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fer, como siempre. Te prometí que te compensaría, que el otro día te dejé muy poquito tiempo, se nos fue de las manos el reloj y te quedaste al final con unos pocos minutos. Hoy tenemos algo más de tiempo, así que te recupero para que me cuentes cómo ves este movimiento con Inditex dentro del IBEX 35, esta dicotomía entre resultados maravillosos por parte de la compañía y caída en bolsa y castigo de los inversores. A ver, como bien dices, aquí hay varios puntos, ¿no? El hecho de que es cierto, Inditex pues ha vuelto a lograr los mejores resultados de su historia, cosa que ha venido repitiendo durante ya muchos trimestres, pero las cifras de crecimiento pues han quedado por debajo de las expectativas de consenso. Al final, la bolsa no hay que olvidar que es un descuento de expectativas y cuando no se cumplen, pues muchas veces la reacción de los agentes de mercado pues puede ser más violenta de lo que podríamos esperar. La realidad es que, a ver, por una parte, el efecto fundamentalmente que ha tenido, el impacto más negativo que han tenido los números de Inditex ha sido fundamentalmente por tipo de cambio, ¿no? Que eso no suele tener una recurrencia tan grande como podría ser que el hecho de los crecimientos fuese derivado por una debilidad de alguna línea de negocio en concreto. Entonces, de hecho, si excluimos el impacto de tipo de cambio de la cuenta de resultados, los números están mucho más en línea con las expectativas de consenso y, en general, la foto global de Inditex pues sigue mostrando una consistencia muy reseñable en los ritmos de crecimiento, acorde a lo que ha venido marcando el resto de trimestres y, sobre todo, en un entorno donde muchas compañías del sector han mostrado muchísima más volatilidad o incluso crecimientos negativos, con lo cual, bueno, pues los fundamentales y el modelo de negocio sí que sigue mostrando esa resiliencia y probablemente la reacción del mercado ha sido más el reflejo pues, del impacto en valoración de esa bajada de expectativas, que además no hay que olvidar que la cotización pues estaba en máximos, entonces en cierta manera podemos entenderlo. Bueno, pues muchas gracias por esta explicación. Es verdad que no todo el mundo comprende cuando sucede esto en bolsa, ve los titulares, oye, fantásticos resultados, y ve que cae a plomo en bolsa y dice, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Bueno, pues esas expectativas de las que nos hablabas. Verónica, no sé si estás tú también, como parte del mercado, pendiente o con la vista puesta en la próxima decisión que vaya a tomar el Banco Central Europeo. Leo en prensa especializada a algunos analistas que hablan de que si finalmente baja con ambición los tipos en los próximos días, podemos ver un rally muy importante en bolsa. Sí, a ver, lógicamente todo el mercado está siempre con el foco en los bancos centrales, ¿no? Pero yo sí pienso que el debate de hoy no está tanto en los 25 o 50 puntos que pueda reducir los tipos de interés, que venía siendo un poco, digamos, el mayor ruido las últimas semanas, sino que la cuestión va a ser la hoja de ruta que marquen, ¿no? Que marque el Consejo de Gobierno de cara a dónde van a situar los tipos en el medio plazo, es decir, en territorio más expansivo, entendiendo como umbrales de tipos de interés en los cuales sería una política monetaria que
buscando fomentar el crecimiento económico y la inflación, o mantenernos en un entorno más neutral para que ni lastrarlo ni que impulse el crecimiento, porque al final el problema es el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Cuando hay recesión y la inflación se enfría, la política a implementar es clara, que es una bajada de tipos. Cuando la economía crece y por ende la inflación también se recalienta, como hemos visto que pasó en 2022, la actuación clara, sí se vio en ese momento, es subida de tipos, pero ahora nos encontramos en un escenario en la que la economía europea no está en su mejor momento, se está desacelerando claramente, especialmente en sus tres principales economías, y sin embargo la inflación sigue amenazando, ¿no? Entonces, nadie sabe con certeza qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo. Los miedos de esta inflación vuelven a salir encima de la mesa. Entonces, lo más importante será el mensaje que den, el cuadro macroeconómico que detallen y los mensajes de futuras actuaciones en materia de política monetaria, que efectivamente si el mercado lo recibe positivamente, pues lógicamente va a acompañar estas 3 últimas semanas de ejercicio que nos quedan. Lo que yo creo que sería una temeridad, Verónica, por parte del Banco Central Europeo es no reconocer que la medida, una medida hipotética que pueda tomar de bajada ambiciosa de tipos de interés, se pega de tortas, por decirlo de una manera coloquial, con una realidad que, insisto, debe reconocer, y es que la inflación, que parece controlada, lo que nos está demostrando es que tiene una tensión al alza todavía importante y que, por lo tanto, este tipo de medidas, de bajadas de tipos ambiciosas, puede golpear a la economía en el sentido contrario al que debería orientar su política el Banco Central Europeo, que es la de subir la inflación. Si reconoce esta realidad, ¿sería recibido bien o mal por parte de los mercados? ¿Cuál crees que sería la reacción? Yo creo que el mayor problema, la reacción del mercado probablemente fuese más negativa, y además el problema es quedarse sin munición, ¿no? Para posteriores escenarios que tuviesen que efectivamente apoyar la economía. Y lo más importante es que lo que estamos viendo es que efectivamente los datos de inflación se están encallando, que se están resistiendo mucho a bajar a los ritmos en los que a lo mejor habían previsto que volviese después de los picos de inflación tan fuertes que hemos visto durante los últimos 2 años, y que la subyacente, sobre todo, que al final es la que no cuenta con los elementos más volátiles, es la que sigue por encima del objetivo de los bancos centrales, y sobre todo la parte de servicios, que suele ser un tipo de consumo más estructural que no tan coyuntural como a lo mejor sí que puede ser las manufacturas, ¿no? Entonces creo que ahí hay efectivamente un análisis importante por parte de los gobernadores del Banco Central, que deben ser más bien cautos. Bueno, pues vamos a estar, Verónica, muy pendientes de todo lo que salga de esa reunión del Banco Central Europeo. Yo, si tuviera que apostar, no sé si pedirte que te mojes tú, creo que va a ir a esos 2 puntos. Es verdad que Europa está a todas luces estancada y da la sensación de que va a seguir así, de no ser que cambien mucho las cosas, pero no parece que cambien. Ayer mismo veíamos ese acuerdo con Mercosur también para castigar a nuestro sector pesquero en favor de, no sé, del sostenimiento de las aguas, pero lo que están haciendo es castigar a nuestros pescadores, igual que ya han castigado a nuestro campo, a nuestra industria, a la industria automovilística, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Veremos qué es lo que dice el Banco Central Europeo, y no sé si preguntarte por uno de los valores que también está ocupando titulares en la prensa especializada, que es Grifols. Grifols, que bueno, sabemos que sufrió ese ataque del informe de Gotham City, que decía que estaba muy sobrevalorada y que la acción, vamos, tan sobrevalorada que la acción valía cero. Esto castigó mucho en bolsa a esta compañía, ha mejorado las ineficiencias que tenía y sigue siendo protagonista en bolsa. ¿Tenéis posición respecto a Grifols o tienes alguna lectura respecto a lo que está pasando con esta acción? Sí, a ver, desde luego hoy es una de las principales noticias, y al final, pues tanto esta noticia sobre la refinanciación
rebajando pues la tensión que suponían los vencimientos de cara al próximo año, a 2025, donde estaba gran parte de la concentración de los vencimientos, alargándolo a 2027 y en definitiva, bueno, pues creando un entorno, digamos, más estable de su situación financiera y sobre todo dando unas señales de pues una gestión muy proactiva y prudente de los vencimientos y de los niveles de deuda. Lógicamente es entendible que el mercado haya reaccionado positivamente. A esto se suma también la revisión al alza que ha hecho el S&P en cuanto a su calificación crediticia y en general, bueno, pues son noticias que sí dan un respiro a la cotización en el corto plazo, después sobre todo, bueno, pues un poco que venía también de un escenario de todo lo contrario, al final con el rechazo de la posible OPA, que también ha estado detrás todos estos últimos meses. Entonces, desde luego, esta noticia, sin ninguna duda, es positiva. Bueno, pues nos quedamos con ese análisis, Verónica. Muchas gracias, como siempre, por atender la llamada con ánimo de lucro. Muchas gracias a vosotros. Y con Verónica llegamos a la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Vamos a ir a los servicios informativos de Radio, vamos a escuchar todo el boletín informativo de la 1 con mucha actualidad. Recuerden que hoy está declarando ante el Supremo el señor José Luis Ábalos. Veremos qué nos cuentan, insisto, desde los servicios informativos. Después, no se vayan, que continuamos y hoy con mirada importante a Argentina. Volvemos en unos segundos.